Alabanza a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Usted que va a escuchar este mensaje, Dios le bendiga. Este tema se llama Persecución viene a la iglesia de Cristo. Escuche este tema, persecución viene a la iglesia de Cristo. Es una profecía que aconteció en el pasado y está en el presente y viene para el futuro más. La iglesia de Cristo sufrió persecución al principio, tanto así que mataron a los primeros cristianos, a los apóstoles. Algunos murieron crucificados, otros desgollados, otros encadenados, otros los mataron a piedradas. Y la iglesia siempre ha tenido persecución, pero viene una persecución así como en el principio, como dio comienzo la iglesia. Porque la venida de Cristo está más cerca que nunca. Persecución viene a la iglesia de Cristo. Escucha esto, que no te den atol con el dedo, falsos predicadores. Vienen tiempos bien difíciles para la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre. Y vamos a ver esta profecía en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, verso 11 y 12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Dice su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es una realidad esta persecución que la tiene que pasar la iglesia última de la gracia. Los últimos cristianos que somos de la gracia de Dios, sabemos que son tiempos finales, que la venida de mi Cristo se acerca. Pero aquí es donde se va a manifestar quiénes somos los que tenemos frutos del Espíritu Santo, como el fruto de templanza. Ese fruto de templanza que es carácter, es un carácter firme. Aquí va a haber definición quién es cristiano y quién no lo es. Dice que en primer lugar el que guarda la palabra de mi paciencia, lo dice Cristo, yo también te guardaré, dice Cristo. Los que hemos sido pacientes, pacientemente esperando en Dios, que no hemos negociado con el evangelio, no hemos permitido que nos compren. Por eso dice: el que guarda la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Hombres que se mantienen con la verdad, que no la negocian, que no la venden, son pacientes aunque sufran pobrezas, aunque pasen momentos de miseria, momentos de enfermedades, angustias, pero seguimos esperando a Cristo hasta el final. Eso es el que guarda la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice el Señor. Número 2, de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Mire, esta hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, dice. Sobre todo el mundo entero, sobre todo el globo terráqueo, va a haber persecución. Número 3, para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, para probar
a los que moran sobre la tierra. Aquí es donde se va a ver quiénes son los religiosos. Número 2, quiénes somos los cristianos verdaderos. Los religiosos son aquellos que tienen mitad verdad y mitad engaño, que viven un evangelio acomodado, un evangelio no conforme como Dios quiere. Y para probar, dice, a todos los que moran sobre la tierra, van a ser probados los religiosos y probados los cristianos. Aquí es donde se necesita la paciencia. Por amor a Dios, por amor a su palabra. Porque la persecución será por la palabra de Dios. Ya hay países que están prohibiendo la predicación del evangelio. Ya está la persecución, pero se va a aumentar, va a haber más persecución. Debido que el tiempo va pasando, a medida de que el tiempo va pasando y que la venida de Cristo se va acercando, va a haber más persecución por causa de la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 12 que hay que, el que venciere, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces habla de que hay que vencer, hay que aguantar, hay que ser paciente en esta persecución, porque aquí los religiosos no la van a aguantar. Solo los verdaderos cristianos, por amor a Dios, por amor a su palabra. Sabe que hay personas o habemos personas que nos odian y nos aborrecen por la palabra de Dios. No caemos bien porque tenemos el mensaje de Dios, porque hablamos que hay que arrepentirse, que el pecado ofende a Dios. Y esto va a traer persecución a la iglesia, porque Dios está levantando sus profetas verdaderos, sus apóstoles verdaderos, sus pastores verdaderos, evangelistas verdaderos, maestros verdaderos como atalayas, para señalar y denunciar el pecado y decir que eso ofende a Dios y que Dios quiere que el hombre se arrepienta. Y eso a muchos les causa fastidio, porque se les señala el pecado, porque la palabra confronta, la verdadera palabra de Dios confronta lo malo, confronta el pecado. Y a causa de esto va a venir persecución más a la iglesia del último tiempo de la gracia. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versos 10, 11 y 12. Por cuanto ha guardado la paciencia por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios promete estar con nosotros. Dios promete darte fortaleza, darte llenura de templanza, darte amor, gozo y paz. Porque el que no tenga suficiente amor no se va a poder sostener. El que no tenga paz y gozo y templanza en su espíritu y su alma no va a poder resistir la hora de la prueba. Aquí los religiosos no van a soportar, solo los verdaderos cristianos. Y por eso el versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene la verdadera palabra de Dios tiene que mantenerla firme en su espíritu y su alma, porque viene este tiempo terrible. Persecución viene a la iglesia de Cristo, la iglesia del último tiempo de la gracia. El Espíritu Santo lo habló hace muchos años
a través del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que queremos vivir piadosamente es lo que no queremos involucrarlos con lo malo, con aquello que es corrompición, maldad, con aquello que es desagradable delante de Dios. Entonces, por esa causa de predicar que Dios quiere que el hombre se aparte de su mal camino, de su maldad, y que se convierta a Dios y que sea un hombre diferente, una mujer diferente, por esa palabra va a haber persecución. Vienen tiempos bien difíciles. Vienen tiempos bien difíciles, como al principio. Así va a terminar la iglesia, como dio comienzo al principio. Los apóstoles los persiguieron, todos los creyentes cristianos los persiguieron, los mataron, los encarcelaron, los mataban a pedradas y les hacían tantas cosas, los torturaban. Viene esa hora de prueba, viene este tiempo final. El Espíritu Santo va a hacer algo muy grande y los va a llenar de su Espíritu. El Espíritu Santo los va a llenar para darles firmeza, ese carácter de templanza, ese fruto que dice la Biblia, el fruto de templanza, que es uno de los 9 frutos que hallamos en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El que no tenga ese fruto no va a poder permanecer. El que no tenga amor a Dios y a su palabra no va a poder permanecer. El que no tenga paz y gozo no va a poder permanecer en esa hora de prueba. Porque la Biblia dice que esa prueba es para probar a los que moran sobre la tierra, a todo hombre y a toda mujer. El que guarda la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta persecución va a llegar, aleluya, esto va a suceder, y es ahí donde muchos, los religiosos, no van a soportar, y ya no están soportando, porque muchos han vendido la verdad, han negociado con el catolicismo, a los cuales se les llama ecumenistas. Estos ecumenistas predican un evangelio con herejías, hablan de mitades que son verdad y mitades que son engaño, que son mentiras. Esos son religiosos. Esos no van a soportar la hora de la prueba. Los verdaderos cristianos tenemos que mantenerlos con paciencia. Tenemos que guardar la palabra de mi paciencia. Dice, yo también te guardaré. Ser pacientes. Aleluya. Persecución viene a la iglesia de Cristo. Esto viene más y más, se viene acelerando. Así como sucedió al principio, así terminará el tiempo de la gracia. La iglesia será perseguida. La iglesia va a pasar momentos difíciles, que no te engañen. El Espíritu Santo ha estado hablando y ha hablado desde tiempos muy atrás, y ha hablado por sus profetas y sigue hablando. Persecución viene a la iglesia de Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, hay lugares que no están permitiendo predicar el evangelio. Hay lugares que hay pastores que los han matado, los han encarcelado, les han destruido los templos. Esto se va a poner cada día más terrible, porque el que quiera hacer la voluntad de Dios siempre va a predicar el verdadero mensaje,
Y a causa de esto, por ese mensaje verdadero que usted predique, viene persecución a su vida. Ya que el mensaje de Dios confronta el pecado. Para eso Dios llama a atalayas, para confrontar el pecado, para que el hombre tenga cambios de arrepentimiento. Para que el hombre tenga cambios en su vida, en su espíritu, en su alma. Que sea un hombre diferente. Que sea un hombre que ame a Dios. Un hombre respetuoso, amable. Lo mismo las mujeres. El mensaje confronta a los homosexuales, a las lesbianas, a la idólatra, al hechicero, al brujo, al borracho, al drogadicto, a los que fabrican los vicios, a los que adoran a los demonios. A eso los confronta el mensaje. Para ellos es como una bofetada la palabra de Dios. Y a causa de eso va a venir persecución. Los gobiernos que están contaminados por el enemigo Satanás, por los demonios, esos van a ser los causantes, van a aprovecharse de la autoridad de la ley que ellos han establecido y van a empezar a perseguir a la iglesia de Cristo. Así como el principio de la iglesia primitiva. Esto se va a poner feo. Aquí se va a ver quién es cristiano y quién no lo es. Porque, ya lo dije, hay hombres que ya murieron por causa del mensaje de la palabra de Dios. Hay otros que los han encarcelado. Y esto va a suceder. Pero Dios ha prometido en medio de todo eso darnos paz, gozo, alegría, templanza. No sé cómo se sentiría Pedro cuando lo encarcelaban, Pablo y a todos los apóstoles que los perseguían. Pero sí creo que ellos, el Espíritu Santo les dio el fruto de templanza para soportar toda esa persecución que tuvieron al principio. Ya ellos ya no están en la tierra. Ahora nos toca a nosotros. Aleluya. Persecución viene a la iglesia última de la gracia de Dios. La iglesia final. El grupo de los cristianos del final de la gracia. Aleluya. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos llene de templanza, de esos frutos que son los únicos que nos van a mantener firmes en la gracia de Dios para no desmayar de los tiempos venideros que vienen, de esa gran persecución que viene a la iglesia de Cristo. Aleluya, Cristo pronto viene. Él dice que Él viene. Lo vemos ahí, Apocalipsis capítulo 3, versos 10, 11 y 12, que Él viene por vencedores. Aleluya. Y por eso el Espíritu Santo dice, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta profecía quedó para el tiempo futuro. Para los tiempos futuros. Pablo lo profetizó a través del Espíritu Santo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto nadie lo va a parar. Cristo pronto viene, amada iglesia. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.